¿Cómo están? Los saluda Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense y conductora de este programa Correo TV. Gracias por el favor de su atención. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la literatura argentina. Hace unos días, la Universidad de Toronto, el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto, junto con el Consulado de Argentina en Toronto, realizaron una charla en donde invitaron al escritor Juan Fernando García a hablar de la obra de un importante escritor de la literatura argentina, Daniel Moyano. Así es que le doy la más cordial bienvenida a Juan Fernando García. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias Isabel, a vos. ¿Desde dónde te estás conectando? ¿Desde Buenos Aires? Estoy, estoy en Buenos Aires, estoy en el otoño porteño, ya anocheciendo. Sí, aquí Y estamos. aquí los canadienses añoramos ya estamos en primavera y nos vendrá el corto verano. Así es de que bienvenido. Y Gracias. bueno, coméntanos un poquito acerca de este autor, Daniel Moyano. Entiendo que Ujú. una de sus obras, una de sus novelas, El vuelo del tigre, está cumpliendo 40 años en este año. Pero bueno, descríbenos un poquito al escritor argentino para quienes no lo conocemos. Exactamente, Isabel, como bien lo decís, el aniversario de uno de sus libros nos permite eh, difundir quién fue Daniel Moyano y recordar para quienes lo han leído, un escritor nacido en Buenos Aires en 1930, pero que las vicisitudes de la vida lo llevaron con su familia a vivir en la provincia de Córdoba y luego en la provincia de La Rioja. Para quienes no conozcan Argentina, La Rioja es una provincia del noroeste y está en la región andina. Un paisaje muy particular, un desarrollo social y cultural también con mucha identidad. Y ahí fue Daniel Moyano, nuestro escritor, en la década del 60, a instalarse con su familia y a desarrollar su carrera. Él de Córdoba, llega a los 30 años, entonces a La Rioja, y ahí comienza una carrera como escritor, publicando una serie de cuentos con cierta periodicidad. Tenía contactos con Córdoba, con la ciudad de Buenos Aires, lo cual lo empezaba a ubicar a Moyano digamos, en una proyección nacional, un escritor no solo leído en su espacio, en su territorio, ¿no? Entonces, lo interesante es que él empieza a publicar sus libros y en paralelo desarrolla una carrera musical. Es un violinista y un violista. Y esto es importante no solo para la cultura riojana, que es porque es uno de los fundadores del Conservatorio Provincial de Música. Eh, Hace unos días en la charla yo decía que quienes conozcan la vida de provincia, de fuera de las grandes urbes urbanas, saben la importancia que tiene tener un conservatorio para quienes quieran estudiar música y no puedan ir a la universidad o a hacer una carrera universitaria. Los conservatorios han protegido de alguna manera con docencia y práctica, la cultura de los lugares donde se han desarrollado. Entonces, no es una tarea menor este músico de formación académica, por supuesto, porque a su vez esto va a aparecer en muchos de sus cuentos, en sus novelas. El violín es un símbolo como de protección, de cierto poder también, y la belleza que la música tiene. Eso de alguna manera habla de la obra también de Moyano. Está muy cruzada por la música y a su vez su prosa, porque escribe cuentos y novelas, cuando uno la lee y la lee con cierta constancia, tiene muchos libros, muchos cuentos. Sin embargo, Eh, Juan Fernando, estamos hablando de un escritor a quien la dictadura de Argentina lo obliga a salir. Él exacto. llega a España y vive en España como exiliado y su literatura está marcada no solo por la música, como tú lo comentas, sino Ujú. también por esta vida en el exilio, por esta vida en donde una dictadura política te obliga a salir, a dejar tus raíces, a dejar tu ciudad, lo que te rodea, o en este caso de él, Ujú. sus montañas y sus lagos, y se ubica en España y desde allí escribe. Y su obra, que según lo dijiste en la charla, es bastante prolífico, fue bastante Sí. prolífico, está marcada siempre por la música, pero también por este dolor del exilio. ¿Qué nos puedes decir acerca precisamente de su novela El vuelo del tigre? ¿De Sí. qué trata? Y
si nos puedes compartir despuesito un poquito de esa obra. Sí. El vuelo del tigre es una novela que está ambientada en el territorio riojano, pero justamente es el personaje central, es obligado a dejar su tierra, y entonces la novela es ese periplo hacia el exilio, que al destierro, diría yo, que es mucho más quizás profunda en la literatura de Moyano, el destierro. En el año 76 él se va eh, a España con su familia porque es obligado a irse, porque lo han apresado sin motivos aparentes, pero a su vez él está inscrito en una literatura que podríamos llamar comprometida, no porque tenga una descripción política, sino porque habla del dolor humano, de la Claro, es profundidad. difícil ser apolítico en una circunstancia así, Exacto. Digo, quizás en no el una exilio, en descripción medio de una partidaria. dictadura con Ujú, carencias, con una migración forzada, es claro. difícil ser apolítico, ¿no? Exacto. Entonces, Moyano va a irse a España, como se fueron otros escritores, o como tantos argentinos se fueron a México. México fue tan hospitalario con el exilio argentino del 76. Entonces, digo, Moyano allí va a terminar esta novela que es El vuelo del tigre, que la voy a mostrar. Ahí la tenemos precisamente, la portada. Esta es la primera ¿De qué trata en edición. términos generales la novela? ¿Cuál es la historia? Bueno, es esto, es el desarraigo, la historia del desarraigo de uno de sus O sea, personajes. muy Eso va a contar. autobiográfica, ¿no? De lo que él Sí, sentía y sí, vivía. sí, absolutamente. Y también está atravesada por la compañía de la música. Si me permitís, voy a Creo que leer sí, adelante. un pequeño fragmento que está al comienzo y, y bueno, espero que lo disfruten. Todo prohibido en Gualacato, pero la gente afina sus instrumentos en otro tono para no perder la alegría. Y a medida que se va prohibiendo cualquier tono, ellos suben o bajan sus cuerdas. Ya se sabe que la música es infinita. Con esto consiguen vivir en un mundo por lo menos paralelo a la realidad, y para no perder el rumbo se refugian en sus antiguas supersticiones. Muy bonito, Acá muy vigente, condensa, ¿no? muy bonito, y condensa, creo yo, las líneas de la narrativa de Moyano. La realidad política, la autobiografía, la música, y la música como un resguardo, ¿no? Porque frente a la prohibición, esos personajes van a buscar un tono que no puedan identificar, Y ¿no? esto precisamente me parece que es lo que le da la actualidad a la novela y quizá a la Ujú, obra en general, me atrevería a decir, aunque no la conozco por completo, pero el hecho de que él toque estos lugares comunes como sí, la ujú, música o el exilio, ujú. lo hace vigente, ¿no? Claro. Él recibió, a ver, Moyano murió en 1992, eh, habiendo, por supuesto, sufrido mucho el exilio, con el reconocimiento de sus pares, premiado por Gabriel García Márquez, por Augusto Roabastos, el escritor paraguayo, eh, la atención también de escritores mexicanos como Carlos Fuentes. Digo, Moyano fue muy bien recibido también por sus colegas. Digo, nombro además escritores que son reconocidos en toda Latinoamérica. Él era un escritor latinoamericano, si lo podríamos definir. Digo, expande las fronteras de alguien además que ha escrito en este doble pasaje de, primero, una migración interna, haberse ido de Buenos Aires, de muy pequeño a Córdoba, de Córdoba a La Rioja, de La Rioja a España. Yo creo que también configura un periplo, además, muy cercano a la realidad de Latinoamérica en los 70, pero además que su escritura, que recoge la tradición y además le da un aire nuevo por su propia impronta, porque es un escritor de la década del 60, yo creo que es un escritor latinoamericano, está inscrito en la historia de la literatura latinoamericana, no solamente argentina. Y te pregunto a ti, Juan Fernando, ya casi para terminar, tú como escritor y poeta académico, ¿qué es lo que la obra de Daniel Moyano te ha impregnado? ¿Con qué te has quedado después de leer, supongo, casi todos sus libros que Sí, tienes ahí alrededor? sí. ¿Con qué te quedas?
yo me quedo posiblemente con esa construcción de la prosa, cómo escribe, el estilo que tiene. Me quedo con sus cuentos, que son pequeñas piezas como de orfebrería, donde el mundo funciona de determinada manera porque hay alguien, un narrador, que de verdad le da vida, carnadura a esos personajes. Lo leo desde que soy muy joven, y que me llegó no por la universidad, porque creo que fue un escritor ausente de los programas universitarios por mucho tiempo, pero que ha permanecido. En la charla yo contaba que los libros de Moyano se consiguen, o hay reediciones de sus cuentos, a tantos años de su desaparición, porque muere en el año 92. Me parece que es un signo de que es un escritor que está muy presente, que todavía da para, que tiene una escritura muy contemporánea, ¿no? Exactamente, hablábamos de su vigencia. Sí, Y ya para exacto. terminar, Juan Fernando, coméntanos algunos títulos para el público que nos está escuchando, que quisiera conocer más sobre la obra de este escritor argentino, Daniel Moyano, que es parte Sí, fundamental de la literatura argentina, histórica y contemporánea. claro. Digamos, ¿qué títulos nos pudieras recomendar? Bueno, por supuesto, El vuelo del tigre es su gran novela. Eh, el libro de Navíos y borrascas, que es la novela que le sigue. Eh, También los cuentos, están editados sus cuentos completos. Mi música es para esta gente. Eh, El trino del diablo, una novela corta, también ambientada en La Rioja. Bueno, esos son algunos de los títulos, pero cualquier encuentro con la literatura de Moyano, así sea que no pueden acceder al libro, pero pueden buscar en la red y encontrar cuentos o biografías, digo, entrar en el universo de Moyano por donde se pueda. Muy bien, pues agradecemos muchísimo la presencia de Juan Fernando García. Muchísimas gracias por estar acá. Saludos al Cono Sur desde el Polo Norte. Muchísimas gracias y Gracias, espero nos veamos pronto por acá, por Toronto. gracias, gracias Gracias. Isabel.